Buenas noches, profesora y estimados espectadores. A continuación, mi grupo y yo vamos a exponer en la semana 14 sobre el sistema para el tópico de la UTP, dando como patrón de diseño arquitectónico MVC en caso de una empresa, ¿no? Un análisis de concentración donde vamos a ir paso a paso respecto al diagrama a su teoría desarrollada, utilizando la herramienta informática, claro que sí. ¿No? Entonces los estudiantes para esta exposición es lo siguiente: Jaime Andrés Noguera Guerra, Ángel David Rivas Velázquez, Maturano Peña Mabel, Carranza Ábal Alejandra Paola y hacia mi persona Verónica Julia Campos Valdeón. Como estuve diciendo, los artefactos donde estos se van a plantear y de acuerdo al problema está completo y se van a hacer los siguientes sin errores para poder explicar y detallar las siguientes clases que vamos a implementar a de acuerdo al diagrama que vamos a realizar. A continuación, mi compañera va a explicar lo siguiente. Arquitectura de modelo vista controlador para nuestro proyecto. Explicamos cómo este patrón puede ayudar a nuestro proyecto. Es un patrón de diseño ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Se separa la lógica de negocio en modelo, vista y controlador. Esto refleja que el usuario va a solicitar al controlador y el controlador va a recurrir al modelo, y ahí está toda la lógica del negocio, y el controlador va a mostrar la vista y así va a responder al usuario. Nuestro proyecto es el sistema de citas médicas para el tópico del UTP. Lo hemos desarrollado en Spring Boot y tenemos las capas de modelo, vista, controlador y servicio. El objetivo es gestionar eficientemente las citas médicas entre pacientes y médicos, optimizando procesos administrativos. Ahora pasamos al siguiente. Los componentes del patrón de modelo, vista, controlador en nuestro proyecto. Como vemos acá, tenemos varias carpetas que es config, controller, model, repository y service. En la carpeta modelo, que es model, tenemos la representación de nuestras clases, que son cita, cliente, médico y paciente. Ahí están todos los atributos de nuestras clases, de cada entidad. También tenemos el repositorio, que este va a interactuar con la base de datos que tenemos como Sprint Data JPA. Tenemos cita repository, cliente repository, médico repository, paciente repository. El service, que es el servicio, tenemos la lógica del negocio, lo que va a hacer, de guardar las citas, de ir las citas. Los ejemplos son cita service, médico service, paciente service, cliente service. En controlador, que es donde va a generar las solicitudes HTTP y va a coordinar con todas las interacciones entre las vistas y los servicios que se va a brindar. Tenemos cita controller, médico controller, paciente controller, user controller. Y como último tenemos la seguridad en el config, con el security config de Spring Boot Security, y vamos a tener dos roles de usuario y de admin. Tenemos también el flujo del sistema con MVC. Tenemos la solicitud del usuario que realiza una acción desde el navegador donde puede crear la cita y ver los médicos disponibles. Tenemos al controlador que recibe la solicitud HTTP, como es el get mapping o el post mapping. Se valida ahí la solicitud y dirige la petición al servicio adecuado. En lo que es el servicio, tenemos que se ejecuta la lógica del negocio, lo cual es validar la disponibilidad de un médico, procesar una cita. También puede consultar o actualizar la base de datos a través del repositorio. En el repositorio se ve el servicio que interactúa con la base de datos mediante métodos del repositorio, que en este caso un ejemplo sería el FINBID y el SEI. En lo que es la quinta, que sería la respuesta, tenemos el controlador que recibe la respuesta del servicio y envía la vista correspondiente al usuario. Tenemos los beneficios del sistema, un MVC, sería la separación de responsabilidades,
Cada capa tiene una función clara y distinta para tener un mejor mantenimiento y para que sea escalable. También el uso de Spring Data, que es el JPA, interactúa con el repositorio para la simplificación de operaciones CRUD mediante métodos ya predefinidos, sin necesidad de utilizar el SQL que se usa comúnmente. Tres, tenemos la implementación de seguridad con Spring Security, que es un control robusto de acceso para que pueda utilizarse lo que es los roles y autenticación. Por último, tenemos configuración modular, que es una estructura organizada en paquetes, como se puede ver, el model, repositorio, service, controller, config, para la fácil navegación y la expansión del proyecto. Ahora bien, tocaré un tema importante, que son los diagramas de registro paciente, en el cual tenemos tres subtemas, que es el modelo, la vista y el controlador. Como tema del modelo, tenemos en sí que el paquete paciente es aquel que representa el módulo que gestiona toda la información de los pacientes, como historial clínico, interacciones. El paquete cita es el encargado que gestiona la programación, la modificación y la cancelación de citas con los pacientes, del médico básicamente. El paquete cliente es aquel que representa la interacción principal del usuario, como cliente, paciente, médico, etc. El paquete cliente es aquel que envía y recibe datos de un paquete diferentes. Ahora bien, como el tema de interacción, tenemos en sí claramente que el paquete cliente actúa como intermediario con el paquete paciente y el paquete cita, que envía y da respuestas. El paquete paciente y cita es aquel que tiene una relación estrecha de dependencia porque las citas están asociadas a los pacientes y las operaciones del módulo de cita deben acceder a una información dada. Con el punto 2, que es el modelo vista, tenemos en claro varios paquetes. El paquete registro, que da en sí un acceso al login que debe ser actualizado. El paquete lista paciente, que está en sí relacionado con el paquete historial clínico del paciente, ya que de esa manera el paciente puede saber el tema de su diagnóstico médico, además del tratamiento. Con el punto 3, que es el último en sí, que es el controlador, tenemos cuatro subtemas. Subtemas que son en sí esenciales para entender el contexto, en el cual, con el tema del paciente de citas, eh, es el responsable de gestionar la cita adecuada y lógica de los datos. Con el gestor de pacientes, este componente maneja los datos de los pacientes y actúa como un puente con la base de datos. El controlador de citas es aquel que gestiona todas las operaciones relacionadas con la programación, modificación y cancelación de usuarios. Como el tema del controlador de pacientes es aquel que se encarga exclusivamente de las operaciones relacionadas con los pacientes. En sí, se debe entender que el paciente controlador es aquel que utiliza el gestor de pacientes para realizar las operaciones de datos. La cita controlador utiliza el gestor de citas para gestionar las citas y hacer las consultas con el gestor de pacientes. Y así tenemos en claro los temas importantes en el cual se debe indagar para hallar un contexto mejor y se puede dar una mayor solución al tema. Ahora tenemos los diagramas de gestión de clientes y médicos. Estamos contando con una estructura MVC, modelo vista controlador. En la parte del modelo tenemos que las entidades principales son el médico, cliente y la gestión de cita, donde cada uno tiene sus variables correspondientes de las tablas de base de datos. Tiene sus relaciones donde el cliente siempre va a tener un médico a su disposición y el cliente al momento de gestionar una cita, la gestión de la cita siempre va a tener un médico a cargo. En la vista tenemos el registro y el login, donde el paciente o el cliente se registra, entra al login y en el login ingresa con sus credenciales. Dentro de la vista tenemos al cliente registrado, que lo lleva a una vista de clientes.
Y luego tenemos otro paquete que nos dice que el médico registrado nos lleva a la lista de médicos donde están sus variables, que sería la más importante, especialidad y horarios disponibles, además de distintas variables. En la parte de controlador tenemos el médico controller, el cliente controller, gestor de médicos, gestor de pacientes, donde se relacionan dependiendo de que el cliente tiene su propio médico y el médico controller tiene la parte del gestor de médicos y el cliente gestor de pacientes, donde se hacen todas las solicitudes a la base de datos, por ejemplo el CRUD, etc.